razón es por las opiniones siempre. Las opiniones son controvertidas porque en una sociedad pluricultural obviamente existen diversas opiniones, más todavía cuando están entremezcladas con la política, con la ideología. La primera clase que tuve en la Facultad de Periodismo hace un tiempo ya fue de un profesor que me pareció tan interesante decir: el periodista tiene que tener opinión. Si no tiene opinión es como una máquina de escribir, se decía. Lo que se puede decir ahora es como una computadora. Así que tenemos que tener una opinión en la vida, no solamente como periodistas, como personas. ¿Cuál es nuestra postura ideológica? ¿En qué momento estamos? De manera a poder analizar las cosas de la realidad. Bueno, y eso genera, obviamente, controversia. Más todavía en este momento actual en que hay una forma de hacer periodismo interesada políticamente. Hay unos mercenarios de la prensa, como se dice ahora, ¿verdad? Personas pagadas para decir algo a favor de alguien. Entonces, eso es una cuestión preocupante, que también a los periodistas profesionales, generalistas, más respetuosos de la ética y de la responsabilidad, nos preocupa. Pero sigo defendiéndole a los periodistas yo. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Voy a tomar 10 periodistas, 10 policías, 10 jueces, 10 abogados, 10 contadores. Y voy a analizar su condición ética y profesional. ¿Cómo? Revisando cómo viven simplemente. Cómo viven jueces, cómo viven policías, cómo viven aduaneros y periodistas. Y es muy probable que los periodistas salgamos bien plantados, viviendo humildemente, viviendo de nuestro trabajo. Creo yo firmemente eso. Sinceramente les digo, porque le conozco a los de mi profesión, como también le conozco a los de las otras profesiones. Eso no significa, obviamente, que no haya periodistas que tienen muy buen vivir, que no condicen con su salario, que también sabemos. Bueno, el periodismo actual, yo creo que en todo el mundo, y más en el Paraguay, está viviendo una cuestión bastante delicada, que es la concentración de los medios. Hay un mapa, no quise nomás quiero hacer un mapa dialogado para mostrar que se hizo en 2020. 36 medios están en poder en Paraguay de 4 personas. Natalia Socorrillo es dueña de ABC Color, de Radio ABC Cardinal, de ABC TV, de Radio Yacinetá. ¿Cómo se compraron esos medios? Es toda una cuestión que tiene que ver con Conatel, que se supone que una persona no puede ser propietaria de más de un medio. La gente hace unas triquiñuelas, hace aparecer con que un medio es del interior y realmente es de la capital. Don Antonio Cotaviersi, Canal 4 Telefuturo, Diario Última Hora, Radio Monumental 1080, Canal La Tele, Centro Informativo Multimedio, Canal 2 Río Guaraní, Canal Noticias Paraguay Cable, Diario Extra, www.paraguay.com, Radio Urbana, Radio Estación, Radio Virtual FM. El señor Horacio Carter, Diario de Nación, Radio 970, Diario Popular, Diario Crónica, www.hoy.com.py, Radio Monte Carlo, Gente B, Diario ADN, Radio Láser Stream Digital, Hey Radio, Canal Hey Cable, Canal Tropicalia Cable. Y sus satélites, se dice, esto no está comprobado, a pesar de que últimamente con informaciones sobre supuesto lavado de dinero a través del contrabando de cigarrillos, aparecieron medios en la lista de los medios del señor Carter como si fueran subsidiados por él, pero que están a nombre del señor Javier Bernaldez, el grupo JBB, en el que yo estoy. Así que supuestamente yo también, mi patrón es el señor Cartes. Canal 13 RPC, Radio 1650 Unicanal, Radio Disney, Radio Farra, Radio Pop 93.3, Radio 7 107.7.
O sea que si sumamos a los medios que había dicho el señor Carter con lo de Javier Bernales, tenemos más o menos 20 medios. Otros propietarios. Norman Harrison, que entró también, él quería ser candidato del PLRA, al final no avanzó su candidatura, se quedó ahí. Radio Primero de Marzo, Radio Latina, Radio Canal 100, Mega Cadena, Portal Digital de Noticias, Canal Pro Cable Radio, Mariscal Cigarrilla, FM del Chaco. Bueno, acá entra nuestro querido amigo Carlos Raúl Espínola y pongo un interrogante ahí, ¿verdad? Porque todavía no se completó, por lo menos no se hicieron cargo de los medios. Pero personalmente yo tuve una conversación con él y me dijo él, ¿verdad?, que efectivamente a través del Banco Continental ellos adquirieron los medios del grupo Ñandutí, 1020 AM, Radio Rock and Pop, Radio Murupuyá de Pedro Juan Caballero, Radio FM Conce. O sea, que se convierte también en un protagonista de los medios de comunicación. El grupo de Canal 9, señor Ángel González, es como el coronel Urbano Cañones, ¿no se acuerdan? Nunca aparece él, ¿verdad? Pero está como si fuera propietario de Canal 9, Canal 5 para Visión, Canal C9N, Canal 12 Paraná, que tienen canales en Encarnación y en Ciudad del Este. ¿Qué les parece? ¿Cómo se llama? Ángel González, él vive en Miami, ¿verdad? El Canal 9 es un centro latinoamericano de distribución se dicen de enlatados, ¿verdad? Telenovelas. Tiene 200 medios en Latinoamérica el señor. ¿Paraguayo? No, él es tierno mexicano y vive en Miami, ¿verdad? Y un extranjero no puede tener medios en Paraguay, se hace a través de testaferros, todo ese tipo de cuestiones que tienen que ver también con la claridad de la ley en este tema, que es importante sobre la pluralidad de la información, ¿verdad? Porque a la medida que están concentrados empresarios, políticos, la información está muy sesgada, ¿verdad? La Iglesia Católica tiene Radio Cáritas, los jesuitas tienen una radio que es un tanto progresista, vamos a decir, pero ustedes se dan cuenta de que a través de estos propietarios la opinión es de un sector político necesariamente. No veo un sector así progresista que tenga que ver con las cuestiones de interés social. Eso es. Bueno, yo estaba hablando con colegas y históricamente, tengo 37 años de profesión, los medios de comunicación siempre tuvieron sus intereses políticos y económicos, fundamentalmente económicos, pero siempre llegaron a una limitación. Sin embargo, últimamente vemos, especialmente a través del ingreso del señor Carter con sus intereses políticos, los medios totalmente vinculados con cuestiones no solamente políticas e ideológicas, ya sino partidistas, y apoyando directamente a candidaturas. Coste que ese color también en su momento apoyó a intendentes municipales, pero nunca un medio fue tan abiertamente. Yo no conozco de la experiencia de la Argentina, de España que estuve, de Alemania que estuve, de Francia, de Estados Unidos, que un medio le sirva directamente a un candidato. Un medio generalista. Un medio generalista se supone que tiene que haber una pluralidad de ideas. Y no hay problema. El tema es que el periodismo, que tiene que ver con la libertad de expresión, que tiene que ver con la democracia, porque el periodismo tiene que reflejar las opiniones de la gente, está protegido constitucionalmente la actividad del periodista, la libertad no solamente de expresión de todas las personas, sino la libertad de prensa, más todavía con la experiencia de años anteriores. Y esa libertad que se le da a los medios tiene su condicionamiento en la propia Constitución. Y la Constitución habla de 3 premisas fundamentales que tienen que... Porque la objetividad no existe. Hay que partir de eso. ¿Por qué?
Porque la realidad no dicta una valoración de las cosas. Cada uno hacemos una valoración de la realidad de acuerdo a nuestro punto de vista. Por lo tanto, no existe lo que se llama objetividad. Pero tenemos que darle algunos elementos para lo que se considera objetividad. Entonces, periodistas como Elcidia González del Valle y compañía que intervinieron en la Constituyente le dieron 3 claves sobre los cuales tiene que basarse la actividad periodística tan defendida por la ley, por la Constitución Nacional, que son, tiene que ser el contenido periodístico veraz, ecuánime y responsable. Esos son los elementos. Veraz, la información tiene que ser verificable. Sucedió que una vez en Concepción se publicó que una curiyú le devoró a una persona y fue un fiasco periodístico porque no fue cierta la información y fue una vergüenza periodística nacional e internacional. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no se verificó la información. Eso es una debilidad periodística muy grave de algunas veces tentarnos nosotros de publicar sin tener la doble, triple verificación de que ese hecho condice con la realidad de los acontecimientos. Muchas veces la gente quiere que se publique cosas, una denuncia, ¿verdad? Una denuncia seria que afecta a intereses personales, privados y compañía, se publica. Y ahí entra el periodismo sensacionalista, que muchas veces tiene en cuenta ese tipo de cosas para publicar, se llama el periodismo amarillo. El periodismo amarillo porque en Inglaterra ese tipo de periodismo se publicaba en un papel amarillo, de ahí viene prensa amarilla. Y esas páginas que antes existían en el web y Cuarto Oscuro, en donde la información no se verifica y se constituye en un rumor. Y el rumor sabemos que no es noticia. Y vemos que en esta politización de los medios hay muchos de los rumores. Hay una fuente solamente que dice tal cosa y los periodistas no verifican la información y se producen esos atentados a los derechos fundamentales de las personas, la privacidad de las personas. Entonces esa es una cuestión gravísima de no atender a la veracidad. Y conste que yo creo que muchos de los medios, inclusive los más politizados, no mienten. No mienten. Algunas veces son medias verdades, no son todas las verdades. Pero hay una cuestión con la que no se cumple ahí, que yo creo que es lo más grave, que es la falta de ecuanimidad. Eso es una cuestión tan elemental en el periodismo que está defendido inclusive por reglamento que no se cumple. ¿Qué significa eso? Que las publicaciones que están sopesadas por todos los intereses en juego. Esto es muy especial en caso de denuncias. Cuando yo le denuncio a una persona, necesariamente, yo periodista, tengo que tener la versión de la persona afectada. De ser posible en la misma publicación. Y yo discutí mucho con colegas periodistas porque soy del criterio de que si yo recibo una denuncia de que invadieron mi propiedad o me robaron mi vehículo o un juez, un fiscal se quedó con dinero, me dice el colega periodista, si yo acudo a la fuente, mi denuncia ya va a perder fuerza. Ya no va a ser igual la denuncia. Entonces yo lo que tengo que es hablar al otro día con él. No, señor, yo creo que tiene que ser en la misma publicación. Y conste que, por la dificultad de la objetividad, ni en la misma publicación muchas veces se cumple con la ecuanimidad. Porque uno puede manipular los títulos. Si yo le pongo la información arriba y la versión contraria abajo, ya le estoy favoreciendo a mi versión. Sin embargo, la ecuanimidad exige igual título, igual espacio, igual condición. Y eso no se cumple muchas veces en el periodismo y se
está transgrediendo a un elemento fundamental del periodismo, que es la ecuanimidad. Y la responsabilidad. Yo creo que el periodismo actualmente no tiene conciencia del rol que está asumiendo. Y muchas veces los periodistas muy jóvenes somos irresponsables. A mí me tocó muchísimas veces de comentar, de señalar cosas que afectan intereses empresariales, intereses personales. Yo creo que el periodismo es una actividad demasiado seria que afecta muchas cuestiones que tienen que ver con economía, con cuestiones morales de las personas. Y el periodismo requiere de una ética a toda prueba, en el sentido de pensar en el otro cómo le puede afectar mi publicación. Tengo que parar la pelota porque es muy fácil en mi micrófono y en mi computadora decir cosas que puedan afectar los intereses de terceros. Así que hay que ser muy responsable.